¿Cómo le va? Bienvenido, estamos en un nuevo programa de Diálogos Universitarios. Esta vez cambiamos completamente desde el último programa. Nos hemos venido a trabajar con el Teatro Alberdi. Dirá, Teatro Alberdi, sí, pero con gente que ha hecho, con gente que ha estado. Y en este caso lo tenemos a Gustavo Gersman, que yo no lo voy a presentar por sí mismo porque él solo es una presentación. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Me sonrío por lo que decís, solo es una presentación. Pero bueno. ¿Quién no te conoce, Gustavo? Y mucha ¿Cuántos gente, años? supongo. No, ¿cuántos años has estado frente a una orquesta de la universidad? A 35 años. 35 años como director titular de la orquesta juvenil. Sí. Juvenil, Sí, en la juvenil. Después he estado 2 años también en la sinfónica y enseñando en lo que hoy es el Instituto Superior de Música también muchos años. Así que... Y vos tenés una dualidad así muy fuerte, que es, por un lado, las ciencias duras, tenés un título, por otro lado, todo lo que es el arte. Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, nada, es... en general, cuando se empieza a estudiar un instrumento, y sobre todo en esta parte del planeta, uno lo hace más como un hobby, empieza a estudiar por ahí capaz que académicamente, pero no pensando que eso va a ser su profesión. Y después empezó a crecer el tema de la música, pero el tema de la química o de la bioquímica estaba muy presente, porque yo tengo un abuelo materno, que eso no te había contado antes, pero un abuelo materno que fue uno de los primeros químicos en Tucumán, padre de mi madre, de apellido Gayford, Samuel Gayford. Él llegó de Inglaterra y lo contrataron para los ingenios y hacer distintas cosas, entonces se ve que algún gen saltó ahí por el lado de la química. Así que eso estaba siempre presente. De todas maneras, la música fue la que empezó a avanzar y a llenar todos los espacios. ¿Cómo es el acercamiento con la música en tu casa? En casa se escuchaba muchísima música, mucha música clásica, mucho jazz. Si bien mis padres no eran profesionales ni artistas, pero había un gusto tenía un valor muy importante el arte, ¿no? En general en casa. Entonces la música estaba presente siempre, la pintura, los libros, era un ambiente cotidiano. Así que empecé con la guitarra, como muchos de nosotros, tocando canciones, después una melódica que me encantó, y finalmente yendo a la escuela de música a inscribirme, porque me dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo más en serio? Yo me fui a inscribir en guitarra en realidad y no había vacante para guitarra. Y al lado decía violín, entonces dije, bueno, violín. Entonces así empezó la historia y la verdad es que enhorabuena porque el repertorio violinístico y todo lo que implica eso y las derivaciones que tiene ese instrumento, más allá del inmenso universo que tiene la guitarra, lo del violín es muchísimo más grande, más amplio y ensancha mucho más el mundo musical, ¿no? ¿Y vas profundizando los estudios? ¿Te recibís en el ISMUN? Me recibo de técnico instrumentista, en paralelo ya había empezado a estudiar en Buenos Aires, ya había entrado en la Orquesta Sinfónica y en la Orquesta Estable de la Provincia como violinista. Y usaba el 80%, te diría, de lo que ganaba de mi sueldo para ir y volver en el día a tomar clases en Buenos Aires con Cimcia Bayur, que era un violinista argentino, de origen polaco, en realidad, que acababa de volver de estudiar con David Oistrakh, el gran violinista del siglo XX, en Rusia. Así que yo empecé a tomar clases con él una vez al mes, y estudiaba muchísimo, la verdad. Y en paralelo estaba la universidad, había entrado ya a la Facultad de Bioquímica y nada, mis días eran días que empezaron a las 4:30 de la mañana para estudiar el práctico de bioquímica de ese día, después me iba a las 7 al camarín del Teatro San Martín y ahí estudiaba escalas y arpegios de 7 a 9, a las 9 empezaba el ensayo y de 9 a 12 teníamos ensayo, de ahí me iba a comer en la Facultad de Bioquímica una hamburguesa, ponele, entraba al práctico de bioquímica, salía del práctico, esperaba un rato y entraba a la Orquesta Estable a la noche. Así que esa era más o menos mi rutina a los 18 años, 19 años más o menos. ¿Te recibís? Sí. ¿Cómo es que te vas a algún lado? Claro, ahí me gano una beca para la Camerata Bariloche, para el departamento académico que ellos tenían. Estoy 2 años con una beca en donde estudio con Spiller violín y con Mónica Kosachov música de cámara y con Sergio Hualpa música contemporánea, siempre dentro de la rama de la música clásica o académica.
bueno, es un mundo muy, muy particular. Mónica Kosachov, como te contaba, es para mí alguien absolutamente disruptivo, una de las fundadoras de la Camerata Bariloche, que pregnó muchísimo en lo que yo entiendo hasta el día de hoy como la interpretación musical. Fue muy fuerte esa experiencia. Y después de esos años en Buenos Aires, vuelvo a Tucumán, ya casado, con un hijo que estaba por nacer, y fundamos la Orquesta de Cámara del Tucumán, junto con Álvaro Comenzana y Oscar Romano, que era un emprendimiento privado, digamos, de música de cámara, Sí, sí. de una orquesta de cámara, muy revolucionario para la época porque, nada, era una cosa independiente totalmente. Conseguimos que a través de la embajada italiana venía de visita el Ballet de la Arena de Verona con una de la comisión artística, que era el Concertino de la Arena de Verona, a Buenos Aires. Y lo invitamos a que venga a hacer conciertos y a dar clases acá con este emprendimiento que era la Orquesta de Cámara del Tucumán. Tocamos juntos con él, dobles conciertos de Vivaldi y música contemporánea también, y él me invita a ir a Italia a tomar clases, y él decía que estaba seguro que podía ganar los concursos para entrar a trabajar en la Arena de Verona. Entonces, bueno, en ese momento le digo, no tengo ni para los pasajes, esa era la verdad. Y al poco tiempo me dice, bueno, no importa, ya veremos cómo hacemos. Me manda una carta, en esa época había cartas, cartas que se esperaban y se abrían. Claro. La carta, hay que explicar qué es una carta, pero bueno, era algo así. Y me decía que ya estaban sacados los pasajes, que me esperaba en Verona para que tome clases, inclusive me iba a alojar en su casa al comienzo con su familia. Wow. Y que me iba a presentar al concurso. Bueno, me preparó para el concurso, me presenté, lo gané, y ahí estuve más de 2 años en la Arena de Verona como violinista de la orquesta. ¿Y volvés? Y vuelvo en el 90, y cuando vuelvo la universidad me convoca para 2 cosas, porque en realidad vuelvo a dar clases a la Escuela de Música como profesor titular de violín, viola y música de cámara, y me convocan para hacerme cargo de la Orquesta Juvenil, que era muy joven, tenía 5 años de creación. La crearon en el 85 a la orquesta, la crea Emir Saúl. En la época de Somaini como secretario de extensión, claro. Y Birla creo que estaba todavía de rector. Y bueno, yo digo, bueno, pero hay que estudiar dirección. Así que también en paralelo empiezo a estudiar dirección en Buenos Aires, voy y vengo, y me hago cargo de esta orquesta que era muy pequeña, en realidad tenía muy pocos integrantes. Y eso empieza a crecer y naturalmente empieza a funcionar. Así que, bueno. Todo esto te lleva a dirigir la orquesta. Sí. En ese dirigir la orquesta, que es un semillero tremendo, tremendo de músicos, de señores músicos que están por todo el mundo, ¿verdad? Hay muchos, sí. Aparece el proyecto Mahler. Sí. ¿Qué es el proyecto Mahler? ¿Cómo lo trabajás? Era un número importante de aniversario de la orquesta. Ya habíamos ido en algún aniversario a una gira también que fue muy importante, que fue la gira a Italia, que se hizo en el 2010. Y en el 2015, al cumplir 30 años la orquesta, yo pensé, bueno, ¿qué podía generar algo que sea grande en tamaño, profundo en expresión y que deje un mensaje claro en cuanto a lo que la juvenil implicaba como una institución universitaria que estaba ya dentro del imaginario colectivo y que potencie todo eso? Mahler era un gran pretexto, porque un pequeño gran pretexto en el sentido de que nadie discute quién es Mahler. Mahler es un magnífico y un genio del siglo de estos últimos 100 años, pero la Sinfonía Titán implicaba, como en todas las sinfonías de Mahler, tener una orquesta de más de 140 personas, que por supuesto nosotros no éramos esa cantidad, eran 50 jóvenes chicos, con había que nivelar técnicamente cómo hacer para que puedan tocar Mahler. Claro. Así que primero preguntamos si la Secretaría de Extensión podía ayudarnos a este proyecto. Por supuesto, encantados fueron a eso. ¿En total cuántos eran? Finalmente 147 personas. Estabas sí. Manejando vos, sí. Dirigiendo vos, sí. Tu batuta eran... 147 personas, sí. Se convocó a muchos ex juveniles, muchos estaban acá en Tucumán, porque las 2 orquestas profesionales que hay acá tienen más de un 70, un 65% de gente que pasó por la juvenil.
y se convocaron a 10 personas más que estaban en otras orquestas del país, en La Plata, en Buenos Aires, en la Orquesta Estable del Colón, en la Filarmónica, en Córdoba. Qué belleza, todo un reencuentro para poder hacer el proyecto. Exactamente, y ahí se encontró con que, digamos, nos encontramos con ex juveniles, que yo también había tenido la suerte de poder acompañarlos en su formación cuando eran jóvenes, cuando eran muy jóvenes. Los que estaban acá, muchos de ellos eran maestros, profesores de los chicos que estaban tocando. Entonces se generó una cosa, inclusive padres e hijos. Es más, un hijo mío tocaba también en la orquesta. En la orquesta, sí, sí. Qué maravilla. Y se armó esta gran orquesta para tocar esta sinfonía que es la Titán de Mahler, en donde Mahler se expresa en su lenguaje más pleno. Él tiene 10 sinfonías, de las cuales 9 son las más tocadas, la 10ª un poco menos, porque está inconclusa en un punto, pero son sinfonías, una de las sinfonías de la octava es la Sinfonía de los 1000, o sea que es una obra para 1000 integrantes, o metafóricamente tienen que ser 1000. En general sí se busca que sea así. Muchas de sus sinfonías son con coro, no solamente con orquesta o con solistas como la Cuarta Sinfonía. No se puede discutir lo académico que es en su música. No, su música es absolutamente académica. Y además el tremendo esfuerzo que se debe haber hecho en ese momento. Ha sido muy fuerte, sí. Y como él en su música también, su música está llena de ideas, de mensajes que hablan del ser humano, ¿no? O sea, nosotros tenemos músicos como Beethoven, que son los que hablan ya de ese ser humano universal, y músicos como Bach, que dedican toda su obra a Dios, pero tenemos músicos como Mahler, que hablan más bien de la psicología humana, de ese ser humano en lo íntimo, en lo que le pasa al ser humano realmente, ¿no? Por el paso de este mundo. Claro. Así que bueno. Nosotros hemos venido a visitarte porque ya estás jubilado. Sí, ya estoy oficialmente jubilado. Y se te ha hecho una despedida realmente como corresponde a alguien que ha dado tanto para la universidad. Gustavo, no te quiero emocionar porque ese día yo te acompañé y estuviste tremendamente emocionado por todo lo que habías recibido y por todo lo que habías dado a la universidad pública. Y fue maravilloso el gesto tuyo y fue maravillosa la recepción de tanta gente que fue a verte. Hoy te invadimos la casa. Nos parecía que era muy importante venir a verte en tu espacio, conocerte en tu espacio, despedirte en tu espacio. Y si usted ha estado escuchando así un... ¿Sabe quién es? La Gala. Gala, ¿quién es? La perra que nos ha recibido y que está acá en esta casa y que lo acompaña al maestro permanentemente. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer realmente venir a visitarte y poder conversar con vos. A ustedes. Y antes que nada también quiero, en esta suerte de despedida, agradecerle a la universidad, que es realmente un lugar magnífico en donde podemos desarrollarnos, formarnos, desarrollarnos, transmitir y tener toda esa posibilidad. Y a ustedes, por supuesto. Si viene, hácela pasar a la Gala. Que pase y salude para que la gente la conozca, ya que la hemos nombrado. La traemos a Gala y Gala está acá, ya, ella, con su amo. Nos despedimos nosotros, la mostramos a Gala. Le agradecemos nuevamente a Gustavo. Nos vamos al Teatro Alberdi, donde usted va a ver cómo está el teatro, cómo se trabaja con la música académica, la música popular, cómo sigue este programa. Averígüelo en el próximo bloque. Segundo bloque de Diálogos Universitarios. Usted ve del sport que tenía hace un momento, he cambiado porque Graciela Fernández dijo Teatro Alberdi. Tiene que vestirse bien. Y ese tiene que vestirse bien en realidad estamos con una personalidad de la música. Y le diría que una personalidad con una trascendencia internacional. Alguien que además de la música ha hecho una gran cantidad de disciplinas. Química, doctorados, magíster, ha vivido en Canadá, ha vivido en Estados Unidos, es el maestro Roberto Bufo. Maestro, ¿cómo le va? Un placer realmente que nos esté visitando en Diálogos Universitarios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Maestro, ¿cuándo y cómo comienza el acercamiento suyo con la música? Fue muy casual porque mi abuela materna tocaba el piano de una manera muy amateur y tenía una tía, prima de mi mamá, que también lo hacía. Entonces, ellas se dieron cuenta. Yo ya tenía 11 años cuando empecé a estudiar piano. No era tan chico, porque bueno, en mi casa no había ningún aliciente
para que estudiase música. Nadie ha sido músico profesional antes en mi familia y creo que después de mí tampoco, porque hasta ahora mi sobrino ni por cerca. Así que fue muy casual, fue muy circunstancial. No sé qué hubiera sido si ellas no se hubieran dado cuenta. Realmente no lo sé, es difícil responder. ¿Empieza solo? ¿Empieza buscando a alguien? No, yo empecé porque yo tocaba instintivamente el piano, porque había un piano vertical en la casa de mi abuela, y con mi tía tocábamos a 4 manos. O sea, yo tocaba la parte más fácil y ella la más difícil. Y dice, no puede no ir a estudiar piano con la facilidad que tiene. Y así empecé a estudiar con la profesora local, con María Raquel Gallac. Y bueno, y de ahí ya estudié unos años. En el secundario fue una cosa muy esporádica, porque yo no me lo tomaba demasiado en serio. Hasta que empecé a los 16 años, también grande, con Celina Liz. Y ahí fue que ya me orientó la técnica y bueno, de ahí ya... Bueno, el resto de la historia es un poco más complicada. Cuando yo quise ser músico, mi papá dijo que no. Ahí en ese su papá dijo no. ¿Qué carrera es la primera carrera que elige? Yo empecé a estudiar farmacia, me parecía fácil y me puse a estudiar agronomía al mismo tiempo. Y bueno, las terminé a las 2. O sea, que es farmacéutico. Es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Tengo también el título de profesor de piano del conservatorio y bueno, después toda una colección de magíster y doctorados que son 14. 14, eso más los 3 son 17. Y todavía no he terminado porque estoy haciendo 2 doctorados más. Y ahí en esos doctorados, ¿qué prima? ¿La música? ¿Prima? Es que fue todo muy loco duras? porque como yo fui abanderado de la Facultad de Agronomía, me conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos casi inmediatamente. O sea que mientras hacía bioquímica, claro, yo química y farmacia... seguía con la música. Seguía con la música. Sí, seguro, sí. Y bueno, me fui a Estados Unidos ya grande, porque tenía 28 años, a estudiar, hice la maestría y el doctorado en ingeniería química, porque me gustaba mucho la parte de procesamiento de alimentos, la parte de ciencia de alimentos, que es una subespecialidad dentro de ingeniería química. Cuando termino el doctorado en la Universidad de Minnesota, yo tomaba cursos de música, porque daban cursos de música después de las 18. Y yo literalmente le robaba los créditos al departamento de ingeniería y nadie se enteraba. Entonces, cuando yo empecé a hacer el postdoc, bueno, entré y terminé la maestría y el doctorado en piano y en dirección de orquesta en la Universidad de Minnesota. Sí. Siendo ya postdoc, o sea, yo ya trabajaba para la universidad. Tenía un postdoctorado. Entonces, claro, los títulos de música ya no tuve becas, me los pagué yo porque al ser empleado de la universidad pagaba un arancel muy pequeñito. Mínimo. Sí. ¿Y qué relación hay entre todas estas ciencias que me está hablando y la música? ¿Ha encontrado alguna o no? No lo sé. Porque Bach, por ejemplo, era la matemática. Sí, por supuesto, a Bach le decían el genio matemático, sin duda. Es más, yo en el doctorado en musicología en la Católica de Buenos Aires tomé un seminario muy loco que se llamaba Matemática aplicada a la composición musical. Yo hice el doctorado en musicología, yo compositor no soy, no me interesa en lo más mínimo. Me encanta hacer arreglos, pero yo la composición no. No sé. Pero yo lo tomé porque estaba como opcional y me encantó, me pareció interesantísimo cómo hubo músicos matemáticos que usaron la matemática para hacer música. O sea, claro, que era muy, muy interesante eso. Sí. Y en ese andar por el mundo se vuelve a Tucumán. Sí. Bueno, yo me vuelvo a Tucumán cuando Mario Marigliano me ofrece la dirección de la orquesta que estaba vacante después de la renuncia de Eduardo Alonso Crespo. Eduardo se va en el 2000 y la orquesta estuvo sin director 2001, 2002, 2003. Y yo en el 2003 dirijo la orquesta en julio. Yo ya estaba en Canadá, yo ya me había ido de Estados Unidos a Canadá a enseñar química en la Universidad de Manitoba. Y dirijo un concierto y me ofrece la orquesta esa misma noche, la dirección. Y bueno, yo me quedé un año académico más en Canadá y hasta que me vine en el 2004 a hacerme cargo de la orquesta. Fue muy difícil al principio adaptarme porque para el 2004 yo había estado afuera del país 12 años. Y bueno, en un momento digo, no sé, me llamaban de Manitoba que me vuelva, entré al CONICET y no funcionó,
eso es otra historia aparte. Pero bueno, ahí se enfermó mi mamá y ya no me pude ir. ¿Y se quedó con sí, ahí la me quedé, orquesta? ya me quedé, sí, sí. Y en un momento dado pasa por la cabeza suya armar un concierto que no sea académico con otro tipo de música. Eso pasó cuando empezamos con el concierto pop, que fue toda una circunstancia, porque en el 2006, que fue mi tercer año con la orquesta, había partituras en el archivo que estimo que eran del maestro Alonso Crespo, que las dejó. Había música de musicales y de películas. Entonces digo, hagamos un concierto que se llame Broadway y Hollywood. La cuestión es que lo hacemos en septiembre de ese año 2 veces y lo repetimos 3 veces más ese mismo año del éxito de público que fue. Y ahí fue cuando todo el mundo se empezó a enloquecer de que yo salga de Harry Potter, que me levantaban con el arnés, que con la escoba y la mar en coche. Y bueno, era como que todo el mundo planeaba qué tenía que hacer yo y a mí nadie me lo preguntaba. Claro. Y fue muy cómico porque el nombre Concierto Pop de Primavera, yo hasta el día de hoy no sé quién se lo puso. Yo no fui. Es como los Oscars, nadie sabe quién le ha puesto el nombre. Porque eso lo íbamos a hacer por única vez y ya llevamos como 20 ediciones, ya ni sé cuántas ediciones van. Sí, sí, muchísimos años. Sí, tiene, sí. muchísimos Después lo años. hizo Germán, lo hizo Esbroco y después lo retomé yo en el 2016. Y siempre era difícil, renovarlo porque, bueno, tanta música, yo hice un montón de arreglos para el concierto de música y película, un montón. Porque bueno, tantas partituras no había, sino teníamos que tocar lo mismo todos los años. Claro. Sí, y bueno, en fin, y así se fue dando hasta que hemos puesto el primer concierto era una pantallita que no sé, los de la galería no veían nada, pero ahora con la pantalla grande y todo ya se ha puesto todo mucho más interesante. Ya hay un concepto multimedial. Sí, ya hay un concepto multimedia bien armado, tenemos un muy buen proyector, etcétera, sí, sí. ¿Y cómo se hace la selección de esa música? ¿En qué piensa en el público? En realidad al principio era un poco de todo, que después a mí ya me pareció muy caótico y lo empecé a tematizar. O sea, hicimos, por ejemplo, el año pasado hemos hecho un concierto de musicales solamente. Este año vamos a hacer un concierto de musicales porque teníamos como 40 musicales de partituras en el archivo, entonces ya vamos a hacer otro bloque de musicales. Y el anteaño pasado fueron los superhéroes y villanos. Ahí yo me disfracé de Drácula. Todo el mundo dice que ni maquillaje necesitaba porque soy cadavérico. Pero bueno, así, ya los arneses no me subo más, pues ya estoy viejo, ya me duele todo. Pero atrae mucho a la gente el sí, hecho le encanta. Bueno, el año acerca. pasado yo no me disfracé de nada. Y una señora me dice, y yo esperaba que usted se disfrace de algo. No sé, de algo me tendré que disfrazar este año, no sé. Y con los musicales. Sí, con los musicales, sí, sí. Esos conciertos, lo mismo me pasa ahora con los dibujos animados, exactamente. Porque la verdad que se ha hecho tan popular los dibujitos para las escuelas que lo hacemos por la mañana, en horario de ensayo, que bueno, también tengo que, este año hacemos videojuegos, por ejemplo. Pero ya el año que viene ya quiero volver a Disney. Digo, no puede ser que las nuevas generaciones no conozcan las películas con las cuales yo me crié, ¿no? Que son mucho mejores, en mi opinión, desde un punto de vista técnico, esas películas de dibujo. Pero bueno, ya es como que todos los años tengo que hacer dibujos y el pop. Los dos conciertos, sí, que son los dos multimedia. Hemos hecho otros multimedia, pero esos dos seguro. Y el Roberto de hoy, el Roberto Buffo, el maestro, con semejante prestigio, con semejante carrera, ¿qué le diría a ese niño de 11 años que comienza a trabajar recién el piano? No lo sé. La verdad que es todo muy contrafáctico porque, como digo, fue muy difícil para mí hacer música porque en mi familia no había ni siquiera un incentivo, mucho menos una predisposición a que yo estudiase música. Tuve muchísima resistencia de mi padre, sobre todo, muchísima. Mire, mis padres ya se fueron, ya todo lo que pueda decir es diario del lunes, pero siempre me va a quedar la duda de qué hubiese pasado si me hubiesen mandado joven a Europa, por ejemplo. O sea, sabiendo que yo tenía talento, haberme puesto a estudiar las otras carreras que al final nunca las usé. Son títulos en la pared. Sí. Maestro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Mire, lo único que me queda por decir respecto de eso, porque hay chicos que me lo han preguntado, los chicos jóvenes, le digo, miren, la música es una profesión muy difícil, pero si piensan que si es lo que
les gusta hacer en la vida no dejen de hacerlo, porque si no van a llegar a los 60 años y se van a preguntar por qué no hice lo que yo quise hacer. Es fácil decirlo, pero hay que hacer lo que a uno le gusta en la vida. Eso es muy importante y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de tranquilidad espiritual. Y de actitud. Y de actitud, sin duda. No, para la música hay que tener mucha actitud, pero mucha, porque es un entrenamiento, o sea, el entrenamiento de la música es muy riesgoso en el sentido de que lleva muchísimo tiempo y no hay ninguna garantía de que vaya a hacer carrera. Pero les repito, yo a esta altura, a ver, la pregunta que me hiciese es, en mi familia había dinero para mandarme a Europa y no lo hicieron por una cuestión de prejuicio, pero ya está. O sea, ya sería ahora llorar sobre la leche derramada porque no puedo cambiar lo que ya pasó. De acá en más simplemente seguir viviendo. Gracias, maestro. No, gracias a usted. Y usted es tucumano, la cantidad de títulos que tiene porque tiene actitud. Fíjese qué interesante la palabrita. Tiene actitud, no solo para la música, para la vida. Y está formado por la Universidad Nacional de Tucumán y está formando parte de la Universidad Nacional de Tucumán. Esta universidad que le llega con este programa, esta universidad pública, inclusiva, gratuita, abierta. Pasamos a otro bloque y lo espero porque seguimos con más diálogos universitarios. Tercer bloque de diálogos universitarios y esta vez buscamos a alguien que nos explique este maridaje entre el teatro que pone anime, música de películas, de musicales y de golpe lo hace algo tan denso como Mahler. Para quien entiende música clásica sabe lo que significa hacer Mahler además y lo que ha hecho Mahler con su música y en la música. Y para eso hemos propuesto al profesor Nicolás Beale, que es del Instituto Superior de Música y que tiene materias como, por ejemplo, Historia de la Música 1, Historia de la Música 4, él le va a contar mejor. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sos músico? Sí. También. También, sí. ¿Y sí. ¿en qué consiste la materia que enseñas, que las materias estas? Yo en el Instituto Superior de Música tengo 3 cátedras, que serían Historia de la Música 1, que es Historia de la Música de la Antigüedad, de la Edad Media y del Renacimiento, hasta el Renacimiento. De ahí hago un salto a Historia de la Música 4, que es Historia de la Música Argentina y Latinoamericana. También últimamente, por las investigaciones que ya voy a contar enseguidita, he incluido también Historia de la Música Tucumana, también folclore y algo de rock, que es donde me especializo. Y la última cátedra es Estética de la Música, que como rama de la filosofía, estética es como hablar de filosofía de la música. Ahí como que a los chicos está muy buena la materia porque hay mucho debate, es teórica práctica, pero hay mucho debate y les permite a los chicos terminar de cerrar muchas cosas que vienen aprendiendo y que por ahí quedan algunas dudas. Está muy bien colocada la materia en 4º año porque termina de cerrar muchos ciclos. Y cierra con lo más cercano, ¿no? Claro. Sí, que es la música sí. nuestra, digamos. Claro. Latinoamérica, que por eso la tiene muy olvidada, salvo Casu, que ha hecho un disco fantástico, ¿no? Sí. La verdad que está muy bueno. Y la relación con lo latinoamericano que hizo ahí está muy, la verdad que llama mucho la atención. ¿Cómo llegas a ser docente del ISMUN? Yo estudié en el Instituto Superior de Música, hice el profesorado y cuando cursé con el anterior profesor de Historia de la Música, con el profesor José Luis Conde, no sé si puedo mandarle un saludito, le mando por supuesto, un saludo. Además un hombre que ha hecho radio en Radio Universidad, que debe tener por lo menos 5 premios Martín Fierro con su programa. Sí. Es de excelencia, José Luis. Bueno, le mandamos un saludito, entonces la verdad que tengo mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto a José Luis. Y yo cuando él daba las materias de Historia de la Música, yo he quedado enamorado, de verdad me enamoré de la historia y de la relación que iba teniendo con la música y todas las cosas, los procesos geopolíticos que se iban dando y cómo la música influenciaba todo eso y cómo se iba alimentando. La verdad que me llamó tanto la atención que yo terminé la carrera de música, me inscribí en Historia, en un profesorado de Historia en el Instituto Manuel Marchetti, me recibí de profe de Historia
Y se dio la posibilidad cuando se jubiló el profesor José Luis Conde, hicieron el estudio de los antecedentes, de quienes estaban inscritos para hacer una suplencia, hasta que el cargo se concurse y todo eso, y bueno, tuve la suerte de que me llamaron a mí. Yo ya había presentado la carpeta, todo obviamente. Yo dije, sos músico, y cuando eras adolescente o un poquito más, armás una banda. Sí, sí, sí. Ajá, sí, ¿y de qué era esa banda? Era una banda de cumbia, banda de cumbia. cumbia, sí, esos son mis orígenes, estoy súper orgulloso, no lo cambiaría por nada, me encanta hasta el día de hoy, sigo escuchando cumbia, la sigo disfrutando, me gusta mucho. Hasta el día de hoy todavía nos juntamos con mis amigos del barrio, porque éramos a todos amigos del barrio, y llevamos los instrumentos y todavía tocamos. Fue muy gracioso porque, bueno, éramos chicos, la banda casi ni siquiera tenía nombre. Pese a eso nos llamaban a tocar a las semanas de colegio y todo. Yo en ese momento era el tecladista de la banda. Y la verdad que nos iba bastante bien, bueno, por los diferentes avatares de la vida. Empezamos la facultad, cada uno, proyectos personales ya. Nos tuvimos que separar, pero como banda, como amigos nos seguimos viendo hasta el día de hoy. ¿Y cómo explicás esto de hacer en un teatro universitario el proyecto Mahler, por un lado, un concierto pop de primavera, y que, por ejemplo, a fin de año se hagan festivales a beneficio para recaudar juguetes con gente que hace cumbia? Claro. Bien, es entrar en la dicotomía, entre comillas, dicotomía entre la música popular y la música académica, pero en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo popular y lo académico, porque hablando un poquito de lo que enseño, por ejemplo, en Historia de la Música 1, la inclusión de los instrumentos fue influencia de la música popular, la inclusión dentro del atrio, incluso que la misma iglesia salga a hacer el drama litúrgico, por ejemplo, los autos sacramentales, salían en busca de público, en busca de fieles, de creyentes, empezó a participar toda la comunidad. Lutero en el Renacimiento hizo lo mismo con los corales, dejándolos de escribir en latín y escribiéndolos en lengua vernácula, en alemán antiguo, para atraer a la gente, por así decirlo, común, ¿no? Al pueblo. La misma ópera tiene un origen popular. Claro, exactamente. Que hoy se la considera de élite y sin embargo es... Entonces es una dinámica que siempre existió y me parece acertadísimo que el Teatro Alberdi incluya este tipo de repertorio, porque además hay una cierta idea falsa de que la música popular es menos que la música académica por el simple hecho de que por ahí no se la considera compleja o profunda o espiritual, y en realidad todos esos conceptos vienen del siglo XIX, del romanticismo decimonónico. Y hay que cambiar un poco esa idea, que sí se viene cambiando justamente, gracias al cielo, se viene cambiando esa idea, esa postura, pero hay mucha música de cine, mucha música de anime, mucha música de videojuegos incluso, que es igual o hasta incluso más compleja que la música que cualquier sinfonía de Mozart o algo por el estilo, o de Beethoven. ¿Por qué? Porque usan los mismos recursos compositivos, porque son los mismos compositores los que también hacen ese tipo de música. Claro. O sea, al fin y al cabo es trabajo, entonces componen también para videojuegos, para cine, para series de televisión, y además por su lado componen la parte sinfónica, si se quiere decir, pero al fin y al cabo no es un problema musical acá, estaríamos hablando de un problema social, porque es quién legitima lo que es... Es más cultural. Claro. Es una cuestión de uso y costumbre. ¿Quién legitima qué es académico y qué no? Y es hablar de relaciones de poder y bueno. Y me encanta esto que en el cuarto año vos ponés rock, hablas de la música tucumana y tenés un libro. Sí. Contame del libro Sí. que has hecho sobre el rock tucumano. Porque es poco conocido eso y me parece que hasta el título tenés que contarnos, ¿no? Bien. El libro se llama Música con Historia, el rock tucumano y la búsqueda de una identidad musical propia, porque la idea surgió cuando mi directora de tesis, la profesora Verónica Buriak, me dijo, bueno, digamos, diciéndolo así simple y en llanas palabras, como que tenés dos caminos para investigar, ¿no? Tenés para agarrar un tema que ya está investigado, profundizarlo, darle otra metodología, otra vuelta, otro punto de vista,
o complicarte la vida y buscar algo nuevo. Y bueno, y el niño fue para ahí, para complicarse la vida. Busqué algún vacío, digo, tiene que ser con historia y con música porque es lo que me apasiona. Y el rock también me apasiona muchísimo, me encanta, consumo mucho rock, tanto nacional como internacional. Entonces encontré esto, digo, tiene que haber algo de rock tucumano que yo conocía, pero las bandas que normalmente se conocen, por ejemplo, las de los 90 para adelante, para el presente, Los Peces Gordos, Karma Sudaca, La Vaca Sagrada. Lo que digo, tiene que haber habido algo antes. Tiene que haber habido algo antes y me puse a investigar. ¿Y mucho? Sí, hice los contactos pertinentes, hice las entrevistas, fue un trabajo muy lindo, lo disfruté muchísimo. Hacer historia oral, me lo disfruté muchísimo, de hacer entrevistas, estar con la gente, hablar, que me muestren fotografías, porque también era revivir sus recuerdos y es algo que la verdad que estuvo muy lindo. Y el libro surgió primero como la tesis de licenciatura y después tuve la oportunidad de, a través de una editorial marplatense que se llama Ediciones Diapasón, pude publicarlo como libro, es un libro digital, de acceso directo, gratuito, no hay ningún problema, se lo puede descargar. Y ahí has descubierto incluso que había tenores que han viajado a Europa y han trabajado en Europa, que eran cantantes de bandas de rock. Claro. Oskarimov, por ejemplo. Imhoff, sí. O sea, mira qué interesante que el rock y dónde terminan después esos cantantes, ¿no? En la llamada música culta. Claro, sí. Sí, como te decía al principio, son dos caras de una misma moneda. En realidad es difícil separar lo académico de lo popular porque una deviene a la otra, se necesitan ambas. Yo creo que ambas se necesitan y el Teatro Alberdi en este momento está haciendo una buena gestión para lograr eso. Incluso te diría, con lo que me mencionaste al principio del proyecto Mahler, es muy interesante también verlo desde el lado, porque la juvenil lo tocó. Lo tocó la juvenil, claro. La orquesta juvenil, y que la orquesta juvenil toque la Titán es un trabajo logístico impresionante. Y hay también ahí una labor pedagógica, porque es una sinfonía que está preparada para grandes orquestas, ¿no? Una sinfonía de más de 100 músicos, entonces son 120 y tanto, casi 130 músicos en escena. Entonces, la verdad que se le brinde la oportunidad a los jóvenes músicos que van a llegar a formar parte de grandes orquestas, que ahora puedan tener acceso a ese tipo de repertorio, que incluso también en parte tiene origen popular, porque hay muchas melodías de la Titán que tienen orígenes en danzas austrohúngaras, todo que Mahler usó. Música judía. Claro, entonces es impresionante, ¿no? Es son dos caras de la misma moneda, como veníamos diciendo, sí. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho, realmente te agradezco mucho esta explicación, adentrarte y llevarnos a nosotros de la mano con algo tan pedagógico como es ir explicando todo lo que has contado. Y me encanta que además quien termine prácticamente en su último año estudie de Tucumán, estudie la música de Tucumán, estudie las bandas de Tucumán. Sí. Y la invito a la gente que busque ese libro en la página. Es un drive que tengo subido, ya de alguna manera lo puedo compartir, sí, yo lo comparto, está en mi cuenta de Instagram también, lo puedo compartir. Perfecto. Sin ningún problema. Gracias, Nicolás. No, por favor. ¿Y usted ha visto cómo convive lo clásico, cómo convive lo popular, cómo convive todo eso en la Universidad Nacional de Tucumán? No se vaya, que nos queda la última parte de este programa, y es quién arma, quién hace, quién organiza, quién planifica. Y ella nos va a contar justamente el teatro en este momento, en su planificación, en su concepción, en lo popular, en lo clásico, en la universidad. Lo espero en el próximo bloque. Último bloque de Diálogos Universitarios, y veníamos recién hablando con el profesor Barea y decíamos que teníamos que conversar con alguien que es como un director de orquesta, porque tiene que planificar, tiene que presupuestar, tiene que enloquecerse con todo lo que es hacer y poner en funcionamiento un teatro, y más un teatro universitario. Y nada mejor que poner a la directora del teatro universitario, María Silvia Barbosa. ¿Cómo estás, María Silvia? Muy bien. Qué gusto que estés trabajando con nosotros en este programa. Bueno, para mí un gusto también compartir con usted y con toda la audiencia, obviamente, lo que es este universo del Alberdi, como le llamamos. Es un universo, de verdad, es ¿no? universo. ¿Cuándo llegas a la universidad vos, María Silvia? Bueno, yo en la universidad entro en el año 86.
ad honor en el comienzo, que hacíamos algunos trabajos, yo estaba como prestando apoyo en la federación, en la FUD, perdón, en el área cultural. Yo en ese momento estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y de ahí articulábamos actividades culturales con la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Y de ahí un poco que quedé, empecé como a trabajar ad honorem, porque era realmente algo que me gustaba mucho, y creo que había una devolución de quien estaba de encargada en ese momento, que era Marta Clementi de Abril, desde la Secretaría de Bienestar. Y bueno, de ahí yo creo que nació una inquietud importante en mí, en involucrarme en todo lo que eran actividades culturales, que hacíamos ciclos de cine, particularmente del cine clásico, me acuerdo, en el Birla. Y bueno, y en diciembre de ese año me ofrecen de sumarme al equipo, y ya ingreso de esa manera a la universidad. Y en o sea, cumpliendo este año, voy a cumplir 40 años de servicio. Claro, 40 años de servicio en la universidad, es decir, sos totalmente UNT e innegable. No, pasé mi vida acá, como uno no involucrarse afectivamente a la universidad. Para mí forma parte totalmente de mi vida, y yo no me concibo sin la universidad. Cuando vos planificás una programación, que eso lo haces con tiempo, sí. ¿Qué es más importante? ¿El teatro, el público, lo que se pueda conseguir? Yo creo que nada es aislado, ¿no? Yo creo que el contenido que uno pueda ofrecer en base a porque este es un teatro más bien de índole comercial. Y creo que todo lo que es contenido vamos evaluando según, o sea, para todo tipo de público, manteniendo, digamos, la calidad. Abriendo un poquito también las puertas hacia algunos estilos que son quizás no tan habituales de estos teatros clásicos, y vamos haciendo lo que sea más plural en ese sentido para generar nuevos públicos, tanto en lo que es productos para las infancias como también para adultos, sobre todo en el área de la música, ¿no? Vos decís el teatro clásico. ¿Cuándo se hace cargo la universidad de este teatro? ¿Cuándo nace este teatro? Haceme una breve historia. El teatro en sí fue creado, nace de la mano de dos hermanos inmigrantes italianos que estaban muy bien económicamente, como quien dice, desde el amor al arte, que eso lo hace muy particular, porque muchos teatros fueron concebidos por la letra fría de un gobernador o un intendente, que está perfecto como política de trabajo, pero en este caso fue el amor al arte la que lo hace nacer a este teatro, en la cual estos hermanos tuvieron todo un derrotero para poder llegar a construirlo, con créditos, hipotecas, qué sé yo, muchísimos sacrificios y esfuerzos, que lamentablemente uno de ellos no llega a verlo terminado porque se muere, pero la esposa de él es la que le pone el nombre de Alberdi, no por el constitucionalista, sino por aquel melómano compositor de música, el Alberdi, que tenía que ver con la cultura desde otro aspecto, ¿no? Claro, otra Entonces faceta. Ella tenía esa imagen de ese Alberdi, es por eso que ella lleva ese nombre al teatro, ¿no? Claro. ¿Y cuándo pasa a la universidad el teatro? El teatro pasa aproximadamente en el año 62, que este teatro, según las versiones orales, estaba ya en un estado de deterioro importante, en la cual ya se hablaba de demolición, que creo que esas son las salidas por ahí menos costosas, ¿no? Y es ahí cuando, un rector visionario como lo fue Birla, lo adquiere. Tuve la oportunidad de ver las escrituras, que son interminables, y ahí habla todos los vicios que tenía esto, claro, de hipotecas particularmente, todas las deudas, y bueno, el teatro lo adquiere, como te decía, en un estado bastante deplorable, pero de cierta forma, como yo digo, en algún momento me gustaría presentar un proyecto donde este teatro tenga un segundo aniversario, porque yo creo que la universidad lo salva. Claro. Lo salva, adquiriéndolo, lo salva, porque capaz que en este momento no estaría acá. Y se hace... Y yo creo que eso es digno de celebrar.
Seguro. que la universidad también, una vez más involucrada, se juega y que esto pueda, todavía viva y esté de pie y activo, y yo creo que eso no es menor para celebrar, ¿no? Y hay dos proyectos que convivieron en su momento y uno que sigue, que es el Pop de Primavera, el concierto Pop de Sí. Primavera, y el proyecto Mahler en aquel momento, Sí. que lo tuvimos a Gustavo Gersman en el primer bloque hablando de eso, y al maestro Buffo después. Vos tuviste mucho que ver con la creación del concierto Pop de Sí, con el Primavera. concierto pop sí, fue una iniciativa que, que primero era un gusto por ese estilo de música que eran, en ese momento se lo concebía como música de películas y de algunos musicales. Pero en este caso, con el maestro, yo si bien estaba en otra función, estaba como tesorera de la Secretaría de Extensión, pero bueno, digamos, ya uno venía con cierta experiencia porque también trabajé en producciones privadas. Entonces en algún momento se quería hacer este estilo de música, pero siempre se moría el proyecto porque es conseguir las partes musicales para ejecutar eso, no es que... Hablábamos con el maestro Buffo No era justamente de eso. sí, no era conseguir así nomás, sino había que escribirlas. Ahora quizás con el internet tan activo y que nos allana tantas cosas, podemos acceder Claro. hasta comprarlas digitalmente o encargarlas que se hagan, o hasta algunas están públicamente, de forma pública se las puede bajar. Y te pregunto esto porque dice, el maestro Buffo, perdón, Sí. dice, y de golpe yo me veo que me suben y me bajan y yo no tengo Claro, nada que pero ver. no. ¿Vos has tenido algo que ver con eso? Sí, bueno, sí. A ver, el maestro Buffo, yo me acuerdo porque yo estuve casi hasta hace unos años atrás en todo el armado de esto y en la selección de los temas musicales que se iban a hacer. Inclusive hasta en algunos momentos tomamos como hacer algunos homenajes al cine italiano y se pasaban imágenes de todo con alguna música alusiva al cine de esa época y con imágenes de los directores y de los actores que hicieron historia del cine, Claro. ¿no? O si no, también en una oportunidad hicimos un homenaje a todas aquellas personas que contrayeron el HIV en su momento, en su comienzo, y que no tuvieron la oportunidad a un tratamiento porque no lo existía. No existía. E hicimos con música de Rent y con música de... Ren es musical norteamericano. Exactamente, que está basado un poco en la Bohème. La Bohème. Un poco Sí, la Bohème, que casualmente hay una película muy linda que habla sobre su compositor que no llega a ver su estreno, ¿no? Muere un día antes. Y después con la música y la banda siguió tocando, La banda siguió tocando. que es una película... Estas son producciones que hace Sí. el teatro. Sí, Son producciones donde el teatro invierte, donde el teatro pone Sí, su a ver, gente. este tipo de producción, si bien la orquesta aún no es un organismo dependiente del teatro, pero sí el teatro participa activamente en estas puestas, si bien ya no son como las que había antes, sino ahora simplemente es un concierto de música y películas, ya no con estas producciones con artistas, qué sé yo, con puestas, digamos, reproduciendo puestas de algunos musicales, inclusive con los vestuarios, es, digamos, más tranquilo, pero no deja de ser un estilo de música que a la gente le gusta. Y eso se ve realmente en la demanda que hay, ¿no? La demanda, claro. Y te quería decir, para cerrar, en esas producciones del teatro, desde que estás vos, han comenzado a fin de año a hacerse festivales de cumbia, festivales de música muy popular y que tienen un sentido muy especial. Contanos brevemente así ya. Sí, esta iniciativa de un artista tucumano que está muy bien vinculado con todo ese ambiente que hace ese estilo de música, trajo la iniciativa de hacer un concierto solidario para que es en víspera de Navidad. Entonces la idea es, él convoca estas primeras figuras, inclusive hace participar porque él tiene, digamos, también como una empresa que todo tiene que ver con toda la movida nocturna de algunos sitios para ir a comer o bailar, qué sé yo. Claro. Entonces él está muy vinculado con muchos servicios que hacen todo el trabajo técnico
lo que eso que implica pantalla, escenario, luces, sonido. Y se llena. Y a todo nivel, o sea, es uno de los pocos espectáculos que se hace con ese nivel de montaje. O sea, se ofrece un producto de primerísima calidad, tanto desde lo musical como lo visual. Y la idea es juntar juguetes para después ser distribuidos en algunos espacios que la universidad tiene ya sus nexos, como también ahora se sumó una fundación de ingenieros agrónomos que están trabajando con algunos centros o merenderos, ese tipo de espacio, y bueno, también participaron en esta cuestión de la distribución de los juguetes. Entonces hacemos el canje de entrada por un juguete. Y la idea también es traer este público que quizás no tenga la impronta de entrar a un teatro, porque quizás hay muchos prejuicios todavía, claro. Hasta preguntarnos en algún momento cómo debían venir vestidos. Entonces eso ya te habla de que gente que no... Sí, del prejuicio ese. Entonces está bueno también generar estos nuevos públicos, ¿no? Y estos nuevos espacios para ellos. Exactamente. Muchísimas gracias, María Silvia. No, Felices por 40 favor. años en la universidad. Muchas gracias. Y gracias realmente. Como ha visto, el teatro universitario, el teatro Alberdi, abre sus puertas y abre sus puertas para la música. La música es una, lo decía el profesor recién. Lo decía María Silvia contándonos esto de que sentarse y planificar y armar y pensar. ¿En quién? En usted que es público, en usted que le puede gustar el clásico, que le puede gustar lo popular, pero que venga al teatro y disfrute. Es simplemente eso, como sea, como dé lugar, como dicen los gallegos. Yo lo espero todos los miércoles a las 16 horas por esta pantalla, la de Canal 10, en Diálogos Universitarios.